¿Cómo respiramos? Ingresa aire, un volumen corriente de 500 mililitros, y respiramos el mismo volumen. Una primera pregunta que uno se hace es: ¿la inspiración dura tanto como la expiración? A ver, controle. Y la respuesta es no. Veamos. Es interesante cómo podemos comparar acción con este ejemplo. Me va a servir. Levanto, lo hago. Levanto y lo hago. No respiro así. Respiro. Inspiro, respiro. Inspiro, respiro. Interesante, ¿no es cierto? O sea, no es un movimiento brusco como este, sino es un ascenso lento. Significa entonces que hay una estimulación constante, permanente al diafragma. ¿Y qué hace luego el diafragma? Se relaja, deja de tener la estimulación, se relaja y viene un movimiento pasivo. Ese tipo de respiración que ven ascenso, podríamos llamarlo en cuña, o no, conocen una cuña, ¿cierto? Pero un término más bonito, elegante es en rampa, ¿sí? Voy a subir este coche a ese lugar y utilizo una rampa. La rampa que conocemos para las personas discapacitadas en silla de ruedas es una rampa. Entonces es un medio inclinado, ascendente. Y nuestra respiración es así. Viene la estimulación por el nervio frénico y el músculo comienza a contraerse. Y podríamos hacer una recta así, que es rampa, pero no me dice mucho. Entonces lo que yo voy a hacer es diseñar acá contracciones cada vez más crecientes, de manera que mayor grupo muscular se va estimulando o contrayendo. Entonces tengo yo una respiración ascendente en rampa. Y luego viene la ausencia de estimulación del frénico. El frénico deja de estimular, por lo tanto, no existe nada y sería así. Y efectivamente esto es lo que sucede en el diafragma. Hay un ascenso lento, gradual, entonces mi respiración no es así, sino va entrando y luego puedo diseñar esta, o mejor voy a hacer una respiración más de aire que de descargas. Abajo voy a dibujar entonces el mismo punto y va ascendiendo y luego viene otro sitio. Y observen que lo que hice fue diseñar una rampa en ascenso, ingreso de aire, está entrando 500 mililitros y sale 500 mililitros. Es un poco más activa la inspiración y más lenta la expiración. Podemos cronometrar cuando ustedes han escuchado o han leído que a nivel del mar la frecuencia respiratoria es de 12 respiraciones por minuto. En un minuto hay 12 respiraciones,
cada ciclo respiratorio, ¿cuánto duraría? Vamos, no sean tímidos. Ya se ha dicho, si me equivoco, me equivoqué, pero razonando. De 5.000 a 6.000 mililitros por minuto. No. ¿Cuántos ciclos respiratorios hay? 5 segundos. No. No está bien. Hay 2. Hay 5 ciclos. ¿O no? No. Hay 12 ciclos, cada ciclo dura 5 segundos. 5 segundos. Bien. De estos 5 segundos, 2 segundos corresponden a la inspiración y 3 segundos duran o corresponden a la expiración. Entonces, cada ciclo respiratorio, cuando es de 12, tenemos 5 segundos, la duración de un ciclo respiratorio. Comprendiendo que la duración de la inspiración es menor que la expiración. Y es verdad, si ustedes vuelven a respirar, van a ver que es más larga la expiración, ¿no es cierto? Bien. ¿Y se debe a qué? Al fenómeno pasivo, pero se ha relajado, sí, pero el aire pasivamente tarda esos 3 segundos en salir. Sin embargo, la actividad mecánica no es así. La actividad mecánica durante 2 segundos entra aire, porque el diafragma va contrayéndose, mantiene su contracción, y cesa bruscamente la información por el frénico. Y listo, se cortó. Pero muy diferente nuestra curva de inspirar el aire y expirar el aire. Muy diferente a la contracción del diafragma en ascenso y relajación brusca. ¿Está claro? Bien. Entonces, estamos aquí diseñando un ciclo respiratorio que tiene podríamos extraer algunos elementos interesantes. Hay una duración de cada ciclo, hay un límite máximo de altura que alcanza mi inspiración. ¿Pueden ver cómo se mueve pueden ver cómo se mueve el mandíbula? Hay un límite, no está yendo así. Bueno, entonces tenemos un límite de inspiración, límite inspiratorio de la rampa, y una duración también en ascenso. La fase ascendente puede ser más larga o más corta. Puedo alargar o disminuir el ascenso de las rampas. Pero la inspiración siempre va a ser igual, brusca, porque he cortado la estimulación por el freno, ¿no es cierto? Bien. ¿Para qué me sirve esto? Es el primer punto clave para comprender el control de la respiración. Estoy viendo que hay un ciclo y es rítmico, regular. Cuando no me doy cuenta, cuando estoy atareado en otras cosas, entonces ahí interviene una regulación automática de la respiración y voy a tener estos ciclos. Es un ciclo, realmente se repite cíclicamente. De rato en rato alguien le hace un suspiro, o de rato en rato, sin darse cuenta, se pone más atento y deja de respirar. Pero la mayoría no hacemos eso, la mayoría es un ritmo. Entonces, eso me dice de que debe haber algún centro, al igual que el marcapaso cardíaco, debe haber algún centro que regula esta forma de controlar mi mecánica ventilatoria, mis necesidades ventilatorias. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, jóvenes? ¿Seguro?
Muy bien. Entonces, si mi pregunta es, ¿debe haber algo que regula esto? Algo en alguna estructura. ¿Quién regula esta forma de la inspiración y expiración? Entonces, para ello vamos a estudiar una parte de la anatomía, una partecita nada más, y podríamos diseñar el cerebro. Voy a hacer algo no proporcional porque me interesa la siguiente parte. Entonces les digo, no proporcional, voy a ser más grande, no tan grande, pero bueno. El mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo. En el mesencéfalo recuerden tenemos los tubérculos cuadrigémenos, la protuberancia, y acá tenemos los pedúnculos cerebelosos, 3 pedúnculos cerebelosos, y el bulbo con la médula espinal. Tenemos entonces a esta estructura, tenemos el surco mesencéfalo continuo, el surco ponto vulvar. Aquí saben que están las pirámides, etc. Pero vamos a hacer un corte interno. Bien, en este tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, vamos a encontrar los núcleos que controlan la respiración. Tenemos 2 núcleos pontinos y 2 núcleos vulvares. Para aquellos que se han olvidado nuestra neuroanatomía básica, mesencéfalo es el tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Lo más esencial. Y gracias, miren que se mantuvo caliente. Bien, decíamos entonces que tenemos 4 núcleos y podemos utilizar entonces 4 colores diferentes que nos permitan describir. Hemos dicho 2 pontinos, vamos a ponerlos con un núcleo pontino, un segundo núcleo pontino y 2 núcleos vulvares, uno que va a ser ventral, y está o corresponde, estos núcleos están dentro del núcleo ambiguo y retroambiguo, y por detrás se encuentra el núcleo o grupo respiratorio dorsal, que está dentro del núcleo del fascículo solitario. Bien, entonces en amarillo vamos a darle un nombre, el más superior es el núcleo neumotáxico. En verde está el núcleo apnéustico. En azul se encuentra el grupo respiratorio ventral, y en rojo o rosado se encuentra el grupo respiratorio dorsal. Bien, 4 núcleos. Tenemos núcleos de control, pero un núcleo tiene que tener una aferencia y una eferencia. ¿Y por dónde partimos? ¿Por la aferencia o la eferencia? La podemos partir por una parte, por la eferencia. ¿Sí? Y vamos a ver que el principal grupo, el principal núcleo dorsal, emite su eferencia hasta el segmento C4, y es el segmento que corresponde a las neuronas que se encuentran o corresponden al nervio frénico. Bien,
Entonces el grupo respiratorio dorsal emite una eferencia que va a ir a las neuronas que se encuentran en el asta posterior del segmento C4, y de este segmento sale el nervio frénico. Y el nervio frénico es aquel que va a inervar al diafragma. Muy bien. Es el principal músculo, ¿no es cierto? Luego tenemos, hemos dicho, en una inspiración forzada, intervienen otros músculos, el esternocleidomastoideo, ¿tienes más? El escaleno, los sesatos, los intercostales, internos o externos, y en la expiración forzada, los internos y los abdominales, de ellos principalmente el recto abdominal. ¿Cierto? Bien. Y este grupo respiratorio ventral justamente va a llevar su inervación a todos ellos. Entonces ya nos imaginamos cuándo va a responder. Entonces está llevando a los grupos inspiratorios, intercostal externo, esternocleidomastoideo, sesatos, escaleno, muy bien, y a los músculos inhibitorios, el intercostal interno y los rectos abdominales. Hemos puesto las iniciales, ya las conocen ya muy bien, pero está yendo entonces esto, está dirigiéndose a esos centros medulares. Para estimular entonces probablemente en algún momento a aquellos que necesitamos en la inspiración forzada y aquellos que necesitamos en la expiración forzada. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Vean qué interesante, hemos hecho la aferencia. Y los otros dos núcleos, la eferencia. El neumotáxico, en amarillo, se conecta con el respiratorio dorsal. Pero además, el dorsal se conecta con el ventral, o sea, da su eferencia. Y el amnióstico también va a ir al dorsal. Oh, qué interesante. Entonces el dorsal está recibiendo información de dos grupos continuos, del neumotáxico y del amnióstico. Y el ventral está recibiendo una información diferente, una aferencia, pero es eferencia del dorsal hacia el ventral. El dorsal a su vez manda una eferencia al frénico y al ventral. Y el ventral está mandando su eferencia hacia los núcleos accesorios de la inspiración forzada y expiración forzada. Y hemos diseñado un sistema de conexión simple, paso a paso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué eferencia decimos? Es como un arco reflejo. ¿Cuál va a ser la eferencia? Pues estos núcleos, en especial el dorsal, prácticamente el único, va a recibir eferencia que viene a través del vago y a través del glosofaringeo de receptores, por una parte, mecanorreceptores, quimioreceptores, metaboreceptores,
Mecanos receptores que están localizados en las paredes bronquiales, y estos mecanos receptores bronquiales, por una parte tenemos los que están localizados en los bronquios, son receptores de distensión. ¿Recuerdan ustedes que tenemos otros receptores de distensión? ¿Dónde están localizados? Una estructura que libera el péptido natriurético auricular. ¿Sí? Receptores de distensión en la aurícula derecha. ¿Sí? Su memoria es muy cortita, ¿viste? Se les dije alguna vez. Esa memoria es muy larga, todavía sus mangas. ¿Bien? Y otros mecanos receptores que van a estar localizados en las paredes de la cavidad torácica. En el tórax. Entonces, son receptores que van a captar la distensión. Quimiorreceptores que, por una parte, son periféricos y quimiorreceptores centrales, pero estos son separados, no van a ir por esta vía. Quimiorreceptores centrales. Bien. Y metaborreceptores que están localizados en los músculos. De manera que cuando yo comienzo a hacer ejercicio, estos metaborreceptores informan de que hay actividad metabólica incrementada y probablemente voy a necesitar aumentar la frecuencia respiratoria. Ah, interesante. Cuando repasé, para mí son nuevos porque no había. Son nuevos estos metaborreceptores, ya se los han identificado. Y bien, entonces tenemos estos. Ya podemos ver entonces que hay una información mecánica con los receptores de distensión, unos receptores entre químicos más o menos, que son aquellos metabólicos que están en los músculos, y estos quimiorreceptores de dos tipos de naturaleza. Información necesaria para poder dar esta información a este centro que va a decir, ¿respiro o no respiro en primer lugar? Y segundo, ¿cuánto respiro? Voy a respirar poquito, mucho, voy a aumentar mi frecuencia respiratoria, voy a aumentar mi amplitud de la rampa. Este núcleo va a responder ante esas interrogantes. Pero estoy viendo que este núcleo no está solo, responde a alguien. ¿Sí? Recibe información, es verdad, pero no es autónomo. Como primer término, sí, va a responder con algo, pero hay estructuras que por esas conexiones le están controlando. Veamos qué pasa entonces. Este grupo respiratorio, vamos a empezar por el más importante, el dorsal. Tal vez podría borrar esto, que no me... y ponerlo en otro lugar estos dos. Las aferencias, entonces, voy a borrar, disculpe, porque necesito una mejor pizarra. Entonces, podríamos poner, sí, acá podríamos poner aferencias. Uno de los mecanos receptores y de ellos hemos puesto los de distensión, sobre todo, y aquellos que se encuentran en la caja torácica. Estos de distensión que están en los bronquiolos. Muy bien, estos que se encuentran en la caja torácica. Luego tenemos los quimiorreceptores. Sobre todo son los periféricos que van a utilizar las vías, hemos dicho, del vago y del neumogástrico, receptores periféricos, y
separaremos los quimiorreceptores centrales, mejor así, quimiorreceptores que son los centrales. Ya vamos a desglosar en un momento. Bien, y por último hemos mencionado los metaboreceptores, que están sobre todo en la musculatura, en los músculos, que nos están indicando el grado de necesidad metabólica que uno necesita, que precisa. Bien, hasta ahí entonces estamos viendo que hay núcleos que mandan una aferencia, la más importante que hemos mencionado, una referencia, la más importante indudablemente, que más del 90% está activo en nuestra mecánica respiratoria, es el diafragma. Muy bien, ahora veamos cómo funciona esto. Este núcleo dorsal es el que genera la rampa y va a determinar el ascenso, o sea, cuánto tiempo va a durar. Y al mismo tiempo, el límite. Y luego, es así. Entonces, durante este tiempo, 2 segundos, manda información hacia el frénico y entonces va a determinar la rampa. ¿Cómo podríamos hacer? A ver, sin necesidad de utilizar esto. Yo voy a alargar mi inspiración. Tienen que seguir inspirando, pero no han visto ninguna actividad de mis externos, nada, ¿no es cierto? Muy diferentes, ahí sí podemos ver, pero acá simplemente he alargado mi inspiración, mi zampa inspiratoria y alargado. Entonces, este centro dorsal, al controlar el ascenso de la rampa, me va a determinar la frecuencia respiratoria. Este centro controla entonces, controla el ascenso de la rampa y podemos deducir de acá entonces controla la frecuencia respiratoria. Una rampa más corta, una frecuencia más larga. Una rampa más larga, una frecuencia más corta. ¿Cierto? Muy bien. Segundo, controla el punto límite del ascenso de la rampa. Controla el límite del ascenso. O sea que este mismo núcleo me dice más o menos, puedo respirar suavecito, casi no se nota, entonces voy a poner morado, ¿no es cierto? O más rápido, puedes respirar más rápido, limitando la rampa, no estoy utilizando, pero si sigo así, en hiperventilación estoy sacando mucho oxígeno, perdón, estoy metiendo mucho oxígeno y sacando mucho dióxido de carbono. Y en un momento dado, pum, me va a dar una descompensación, voy a entrar en un espasmo muscular. Pero, bueno, dan cuenta la importancia de este primer punto, ¿no es cierto? 2 puntos claves. Controla el ascenso y de manera indirecta la frecuencia respiratoria y controla el límite. Entonces, este puede hacer una rampa más corta, pero con la misma curva, o sea, el mismo límite, o puede hacer uno más corta, puede hacer esto, o puede hacer esto. Vean las características que puede tener esta rampa. Pero en general, lo que nos da es una rampa de 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Entonces nosotros acá, en la altura que no son 12 ciclos, ¿no es cierto? Están 16 a 18 nuestras respiraciones. ¿Cuánto durará?
cada rampa. Rápido, 60 entre 16 y 18. Entre 16 sería 3,75 segundos. 3,75, podríamos redondearlo a 4, ¿no? O a 3,5. De eso, pero entonces, supongamos, son 4. No, está bien, con 3,75 podemos decir de que de ellos 1,75 o 1,50 corresponderá a la inspiración y 2 a la expiración. ¿Sí? Siempre vamos a tener una rampa más corta que o un ascenso, una inspiración más corta que la expiración. ¿Sí? Hemos entendido, ¿no es cierto? En la altura, considerando, como su compañero ha hecho el cálculo, considerando 16 respiraciones por minuto, cada ciclo duraría 3,75. Y si nosotros asimilamos que una es más corta que la otra, podemos deducir que probablemente es 1,75 de inspiración, 1,75 segundos y 2 segundos de expiración. Siempre más corta la inspiración que la expiración. ¿Está claro? Han anotado, ¿no? Entonces, ejemplo posible, ¿no? ¿Verdad? Ejemplo posible, si tenemos 16 respiraciones por minuto, entonces nos da una duración de cada ciclo de 3,75. De ellos, como la inspiración es más corta, puedo decir que es 1,75 para la inspiración y 2 para la expiración. ¿Cierto? Bien. Qué interesante, me ha controlado eso. Bien, ahora podemos ver cómo funciona el grupo respiratorio ventral. Ahora nos vamos a este. Y resulta que este grupo respiratorio, ya nos damos cuenta, ya deducimos cómo está dando o enviando su eferencia a estos músculos, a los núcleos que controlan estos músculos. Entonces yo podría deducir que el grupo respiratorio ventral está inactivo en respiración tranquila. ¿Cierto? Pues anoten. El grupo respiratorio ventral no funciona cuando tenemos una respiración tranquila. En el momento en el que este grupo respiratorio dorsal comienza a aumentar sobre todo la frecuencia y el límite superior de la rampa, se informa y dice, le llega esa información, o sea, tiene como un umbral de excitación. Mientras no llegue ese umbral de excitación, vamos a suponer, como está mandando información hacia el frénico, una información parecida va a mandar al núcleo ventral. Ya sabe cuando está tranquilo, ya está bien, está bien. Cuando de pronto este grupo dorsal comenzó a aumentar la amplitud de su intensidad y de la frecuencia, entonces actúa. Ha recibido esa información, ha pasado su umbral y el grupo respiratorio ventral comienza ahora a trabajar como una necesidad y estimula para que intervengan nuestros músculos inspiratorios, accesorios y nuestros músculos expiratorios accesorios. Porque en la respiración forzada ya ninguno de los dos procesos es pasivo, ¿cierto? Los dos son activos. La inspiración con los músculos accesorios inspiratorios y la expiración con los otros músculos expiratorios accesorios. Miren qué interesante, ¿eh? Hemos deducido otra interesante consecuencia. Podemos decir entonces que en la inspiración y expiración forzada son ambos fenómenos activos, mientras que en la respiración tranquila, la inspiración es activa y la expiración es pasiva. ¿Sí? Muy bien. Qué lindo es esto, me encanta. Más que todo cuando entra neuro, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué hace el grupo ahora neumotáxico? Y vamos a ponerle entonces, decir de que el dorsal estimula al ventral cuando ha alcanzado su umbral, ¿no es cierto? Mientras no alcanza su umbral, el ventral no funciona. El neumotáxico es inhibitorio del dorsal y va a inhibir cuando alcanza el límite, o sea, es otro regulador del límite de la rampa. ¿En qué momento o cuándo será útil el neumotáxico? Cuando uno está durmiendo. A ver. Uy, no. Pues no se oiga. Ya me ha puesto una duda. A ver, analizar otro antes de... No, el dorsal está ahí tranquilito. Está haciendo su duda. Pone el límite, les digo, controla el límite, el neumotáxico. Perdón, aquí me confundí. ¿El neumotáxico o el ventral es el que lo inhibe al dorsal? No, aquí no hemos puesto todavía, no. El dorsal está estimulando al ventral. ¿Ya? El ventral está tranquilo mientras el dorsal esté funcionando en su límite respiratorio normal. Cuando este dorsal comienza a agitarse un poquito más, entonces el ventral dice, uy, auxilio, necesita este pobre, y comienza entonces a estimular a los otros. ¿Ya? Ahora bien, este dorsal puede extralimitarse, puede comenzar a funcionar, a ver, en una crisis nerviosa. ¿Sí? Y el señor no sabe qué hacer, bueno, su pulmón puede explotar, así. Entonces el neumotáxico le dice, un momentito, te voy a frenar acá. Y le pone un límite. Cuando llega a ese límite, entonces el neumotáxico le inhibe. ¿Ya? Y va a depender mucho el neumotáxico. Si comienza a haber fuertes descargas, el dorsal se inhibe. Si el neumotáxico descarga poco, el dorsal trabaja. Entonces, miren, el dorsal está recibiendo información. Los receptores le están mandando información estimuladora. Y el dorsal tiene que responder, pero necesita un control. Y el control se lo da el neumotáxico. Bien, entonces el neumotáxico limita el ascenso, el punto límite de la rampa, y como consecuencia puede definir la frecuencia respiratoria. Porque si el neumotáxico comienza a cortar más antes, entonces aumenta la frecuencia respiratoria. Muy bien. El dorsal está funcionando bien. Y de pronto estoy pasando por una calle y una alcantarilla de un vapor de aire por olor nauseabundo que me va a hacer vomitar. Entonces, ¿qué hago yo? Contengo la respiración. Entonces ahí intervino el amnióstico, porque va a retardar, va a mantener que el dorsal siga estimulando al diafragma. Inhibe o retarda entonces el apagado, entre comillas, del dorsal. Permite que el dorsal siga activo en inspiración. Y yo voy a seguir ahí. Qué bonito, ¿eh? El amnióstico es otro que necesito en ciertas situaciones. No voy a hacer respiración, no puedo, o sea, no puedo utilizar al ventral.
el neumotáxico me va a molestar porque me dice, ya. Y viene el amniótico y dice, un momentito, oye dorsal, tranquilo, sigue disparando tus potenciales al diafragma, que este dolor está feo. O se sumergen, nadan, pero durante ese tiempo han mantenido, porque no podían soltar, o no, cuando me sumerjo y mi diafragma está contraído, braceadas, otra vuelta, mi amniótico está controlando ese punto. Control respiratorio. Entonces, estamos viendo de que aquí existe un circuito nuclear de núcleos que responden a los estímulos que vienen de afuera. Muy bien. Ya conocen qué es esto, el callado de la aorta. Y de aquí sale una carótida con las carótidas externas e internas, al otro lado la carótida con una carótida interna y externa, y en estos puntos se encuentran, en el callado de la aorta se encuentran los receptores, quimiorreceptores que a través del nervio vago y del glosofaringio van a dirigirse a estos núcleos. ¿Sí? Van a ir al núcleo dorsal. Estos receptores, que son quimiorreceptores, van a captar sobre todo las presiones parciales arteriales de oxígeno. Entonces, las concentraciones de la presión arterial de oxígeno se constituyen en el estímulo para estos receptores. Cuando, por ejemplo, tenemos una concentración parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, lo cual no se ve, ¿no es cierto? Porque tenemos apenas 95, entonces pongamos 95, aquí vamos a poner 100 si no me sirve. Por ejemplo, cuando está saturado al 100%, 95 milímetros de mercurio, está saliendo del corazón a esto, o sea, está yendo a ese, del ventrículo izquierdo, ya sale sangre arterializada, ¿no es cierto? Sangre oxigenada. Entonces, estos receptores no funcionan. ¿Está bien? Simplemente dicen, está bien, adelante. Luz verde, sigan, no tengo problema. Pero, como en el caso de Severo Alegre, la presión arterial de ese pobre señor estaba baja. Cuando las presiones parciales arteriales de oxígeno se encuentran entre 30 a 60 milímetros de mercurio, estos receptores van a estimular al núcleo dorsal. Los quimiorreceptores captan información del estado de oxigenación que tiene nuestro cuerpo. Cuando las presiones parciales de oxígeno arterial están dentro de un rango normal como 95 milímetros de mercurio, los receptores dicen, ok, adelante, no tengo nada que informar. Pero como en una situación como la que hemos vivido y seguimos viviendo, con este COVID que ha afectado justamente al problema pulmonar, ¿qué es lo que teníamos? ¿Qué a diario escuchábamos? Que no puedes respirar, que se está ahogando en su moco, que
tiene disnea, estridor, y todos compramos un oxímetro y el oxímetro, uy, 80, creo que me estoy muriendo, 70. ¿Sí o no? Escuchábamos dramáticamente eso. Y todos ven, todavía estoy bien. No, me ha bajado un puntito más, ya era casi una psicosis, oigan, de tomarnos a cada rato. Pero era así el temor, el miedo. ¿Quién no ha sentido miedo? Creo que todos, bueno, pero cuando veíamos que bajaba, entonces se estimulaban estos receptores y mandan la información ¿a quién? Al núcleo dorsal. Al núcleo dorsal que va a recibir esta información. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Aumentar la frecuencia respiratoria. 1 y 2, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia, el ascenso de Zampa. Va a llegar un momento en el cual el amnéstico dice, el ventral dice, oye, necesita ayuda, entonces comienza a funcionar el resto. Cuanto más baja sea la presión parcial de oxígeno, mayor estímulo mediante estos nervios que son el vago y el glosofaringeo informan al dorsal, y el dorsal como respuesta aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el ascenso de la rampa y en todo caso, si todavía es insuficiente, se informa al ventral para que ponga en funcionamiento los músculos accesorios de la respiración. Muy bien. Hay otro gas, ¿no es cierto? Habíamos puesto como clave importante de estimulación a los receptores, quimioreceptores periféricos, hemos puesto al oxígeno como estímulo primordial. Aquí vamos a poner, acásito, en la porción ventral voy a poner este cuadrado, y este cuadrado lo vamos a amplificar. Entonces este cuadradito que está aquí, ahí, y con la rayita que viene así, lo vamos a amplificar. Porque va a representar esto, va a representar la basera hematoencefálica. Y entonces voy a amplificar esto con una arteria, el líquido cefalorraquídeo y la pared del bulbo. Entonces mejor, para que no tendré mejor que poner en vertical. Sí, vamos a poner en vertical porque estamos representando este cuadrado, ¿no es cierto? Entonces ese cuadrado, para que también no tengamos que transponer en esta situación, entonces vamos a poner la arteria, una arteria, el espacio, entonces este es arteria o arteriola, el espacio donde está el líquido cefalorraquídeo y el bulbo. Y en el bulbo vamos a diseñar un receptor que va a ser el quimioreceptor central. Muy bien. El estímulo es el pH. Muy bien. Y el pH está determinado por las concentraciones de hidrogeniones. Cuando aumentan los hidrogeniones, estimularía, o sea, cuando tengo aumento de hidrogeniones, tengo que eliminar esto, ¿no es cierto? Tengo que eliminar el dióxido de carbono. Pero resulta que el hidrogenión es prácticamente impermeable al capilar. No puede pasar la basera hematoencefálica. Pero hay uno, el que le ha dado origen, ¿quién es? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, pues es un gas que se atraviesa lo que quiere y
atraviesa la base hematoencefálica. Y aquí existe nuestra ecuación mágica. ¿Cuál es nuestra ecuación mágica? Dióxido de carbono más agua, que nos da ácido carbónico. ¿Gracias a qué? A que existe acá la anhidrasa carbónica. En esa enzima no pasa nada. Donde haya anhidrasa carbónica, el dióxido de carbono se une al agua y forma el ácido carbónico. Y es una reacción de ida y vuelta. El ácido carbónico a su vez nos va a dar, gracias también a la anhidrasa carbónica, nos va a dar el bicarbonato más hidrogeniones. ¡Qué fabuloso! ¡Pucha, qué increíble! Oigan. El hidrogenio no puede pasar y el hidrogenio es el estímulo. Pero su antecesor, el dióxido de carbono, sí puede pasar. Y en el espacio existe la anhidrasa carbónica, que la convierte en ácido carbónico, y este a su vez, por la misma anhidrasa carbónica, se convierte en bicarbonato más el ion hidrógeno. Y el ion hidrógeno, ahora sí, este ion hidrógeno se une a su receptor. Se unió a su receptor y este va a dirigir su axón, porque su receptor, bueno, es una neurona, pues ahí hay alguien que está, no es un receptor de membrana, no, es un receptor nervioso, y va a dirigirse ¿a dónde? Pues va a ir a tomar contacto con el núcleo dorsal. Y el núcleo dorsal, ¿qué responde? Vamos, fuerte. Aumenta los rangos. Uno, sí, pero más que todo, aumenta Respiratoria. la frecuencia respiratoria. Uy, hay muchos dióxido de carbono, porque el hidrógeno que tiene, ¿qué dice? Es dióxido de carbono. Sí, su estímulo es hidrogenión, es pH, pero ese hidrogenión, ¿de dónde vino? Del dióxido de carbono. Entonces dice, acá hay mucho dióxido de carbono, este pobre se está muriendo. Necesito sacar el dióxido de carbono. ¿Y qué hace entonces? El grupo respiratorio dorsal aumenta la frecuencia respiratoria, elimina el dióxido de carbono y capta más oxígeno. Los dos actúan muy bien. El de mayor rapidez, mucho más rápido. O sea, tenemos dos, vean ustedes, dos gases. El dióxido de carbono, que va a estimular al quimioreceptor central, ubicado en la pared ventral del bulbo, y el otro, el oxígeno, que estimula los quimioreceptores. La disminución de la presión parcial del oxígeno, detectado por los quimioreceptores periféricos, son de acción más rápida que los quimioreceptores centrales. Claro, está ahí saliendo, oigan, ¿qué más necesita? Fresquito, es como una edición fresca. Sí, más fresca que ese pollo que está vendiendo ahora, ¿no? Ese salió del horno, está aquí, ese parece el receptor central, está yendo lejos todavía. Pero el periférico, ese va a actuar inmediatamente. Un control brutal. Pero además tengo yo acá, en la corteza, tengo el centro regulador voluntario, que a través del sistema límbico va a dirigirse hacia el núcleo dorsal y decir, aumenta, quiero aumentar. Listo. No quiero respirar. Quiero una respiración profunda. Quiero más rápido. ¿Quién hizo eso? Mi cerebro. Entonces tengo un control voluntario que nace desde la corteza cerebral. Entonces, este centro respiratorio voluntario puede enviar fibras a cualquiera de estos cuatro núcleos. Al dorsal. ¿A los dos? Al dorsal. El dorsal es el que es el culpable de todo. ¿Ya? Y si el dorsal trabaja mucho, ahí viene pues el neumotáxico, ahí viene luego el ventral y etc. El dorsal es
papi de la película, es el maestro de la película, es el plus ultra. Y otra pregunta. Por ejemplo, en el corazón, cuando se dañaba lo que es el marcapaso, tomaba acción lo que es el otro nódulo, el auricular. En este caso, en que suceda algún daño en el dorsal, ¿hay algún otro? ¿No? Se acabó. ¿Qué específico? Eso es lo que sucede cuando entran en muerte cerebral. Ya. Muerte cerebral, falló ese, no hay regulación de este y listo, se acabó. No hay más, le desconectan el respirador, no hay funcionamiento. Se acabó. Así el diafragma esté impecable, íntegro, el frénico está buenísimo. No, se acabó. Y eso es importante porque nos está determinando un nivel que ha llegado a nivel vulvar. Es el bulbo que está ya dañado. O sea, todo lo de arriba está mal. Qué interesante, ¿no? Mire, su pregunta nos llevó a algo bien dramático, pero es así. Desconectan la máquina, nos despira, muerte cerebral, hasta luego. Si es donador de órganos, vamos, hígado, pero acá no hay proceso. En otras partes empiezan en el ojo, córneas, vamos, pulmón, sacan pulmón, hígado, necesitamos para trasplante de hígado, los dos riñones, derecho e izquierdo, su corazón. Pero acá no, ¿cómo? Se hacen líos, al médico lo meten a la cárcel si hace eso. Bien, entonces, importante comprender el control de la respiración. Es una de las pocas estructuras que tiene ese doble control que hemos mencionado en algún momento al inicio de esta actividad. Es el único que tiene un control voluntario y automático. El 90% o más del tiempo es un control automático, es un funcionamiento automático. Pero qué dependencia que tiene y qué perfecto es. Nunca tenemos necesidad de aire, necesitamos algo más, sí, porque he hecho ejercicio. He subido rápidamente al piso 7, aumentado mis frecuencias respiratorias, ha aumentado mi necesidad de oxígeno y han funcionado mis músculos accesorios de la respiración forzada. Y poco a poco, conforme ya se ha ido equilibrando, miren qué interesante, las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono, ha ido bajando mi necesidad y he vuelto a una pausa. Sí, ¿cómo puedo controlar? ¿Cómo puedo manejar? Me voy a sumergir en el agua, vaya a ver cuánto tiempo aguanto. Y no me puse morado. ¿Han hecho la prueba? ¿Cuánto tiempo pueden sumergirse? No, 10 segundos. Ustedes no hacen ejercicio. Vean cuánto tiempo podemos pasar sin respirar una calle. Cuando ustedes, no, pobres chicos, no han ido a manifestaciones, no conocen pues, la emoción del gas de escapar del gas. No, solamente en el televisor. Qué cool, mira, pero participar en eso por la búsqueda de la libertad, no conocen eso. Y no vayan, cuidado, digan, doctor Durán nos ha dicho, ¿no? Clasificados. Bien, chicos, entonces no está mi lista. Hemos concluido otra parte. Vamos a seguir, el jueves nos vemos, ¿ya? Hay algunas cosas, sí. ¿No ha llegado? ¿Ya quiero llegar? Bien. Ponen, por favor, rápido. Necesito algunas preguntas más. Miren qué bonito es, ¿no es cierto? Y hemos hecho secuencialmente. Lo importante está secuencialmente a cada una de las estructuras que hemos ido mencionando. Hola, ¿cómo están? Hemos dado su utilidad. Bien. ¿Cuál es la estructura final efectora de la respiración? Los músculos. ¿Ve? Hay que comprender la pregunta. Estructuras efectoras finales, los músculos, diafragma y los accesorios. ¿En base a qué responden estos? Ahora sí, al dorsal y al ventral.
Otra pregunta, conforme los músculos, yo tenía entendido, o me habían indicado un auxiliar de pero me había dicho que en la inspiración en ejercicio o inspiración forzada solo actúa el diafragma y los intercostales externos, mientras que el esternocleidomastoideo y los escalenos actúan solo en procesos patológicos. ¿Sí? No, Sí, venga, pero venga. No sea tímido. Vamos a poner como ejemplo que es delgado, ¿eh? Y si no fuera tímido y pudiera ponga música. No sé. Piensa que es tremendo. Claro. Ahora, lo que quiero es que haga, es que en mí no se nota mucho porque no soy delgado. Entonces, quiero que haga una inspiración, pero primero una inspiración fuerte. Haga, expire, totalmente. Haga un más, saque. Ahora, inspire fuerte. Escatológico no es cierto. Y si se hubiera desprendido de esto, hubiéramos visto cómo esto se hunde y reacciona. Entonces, no sé de dónde habrá sacado su compañero esa información, pero no es correcta. No es correcta. Y cuanto más necesidad tengo, voy a hacer más esto todavía. Si no, mi diafragma no sirve, pues oiga. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Gracias. Bien, entonces, hoy día, ¿cuántos han venido? 26, 46. 46, 46. Está bien los 26. Disculpe, la pregunta que nos ha hecho último, ¿nos puede repetir, por favor? ¿Qué se ha preguntado? ¿Cuál es la fuente? El mecanismo efector. ¿Cuál es la estructura efectora final de la respiración? Los músculos. Bien, ahora los músculos responden ¿a qué estímulo? Al dorsal y el ventral. ¿Y el dorsal y el ventral responden ¿a qué? Al agnóstico. Por una parte tiene control el dorsal sobre el ventral. El dorsal está controlado por el agnóstico y el neumotáxico. ¿Sí? El dorsal es el jefe. El dorsal es lo máximo que existe. Pero este dorsal además está supeditado al de arriba. ¿Sí? Al sistema límbico y arriba la corteza. La corteza determina cuándo puede trabajar si le doy permiso. Pero como yo soy flojo, entonces debe trabajar cuando quiera. No es verdad, entonces el dorsal autónomamente. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los estímulos para que funcione de una manera tranquila, pausada, o aumente o disminuya su actividad del dorsal y el ventral? Oxígeno y dióxido de carbono. Las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono son los dos grandes estímulos. El oxígeno primordialmente a nivel periférico y el dióxido de carbono vía hidrogeniones a centro respiratorio central. Ahí está el resumen, eso es todo lo que debo saber y se acabó. Así que nos vemos entonces el día jueves. ¿Listo? Hasta el jueves. Gracias. Y vengan, no se pierdan.